algo sucedió en cuanto a cómo han crecido o nacido los hijos. Esto, mis hermanos amados, habla de que, claro, nuestro tiempo es difícil y ya hay hijos que, aunque se les trate bien, pues no están animados. Se han desalentado, hermanitos, los hijos. Y no únicamente por culpa de la exasperación de los papás, sino, mis hermanitos, pues ya hay cierta rebeldía y, pues, ¿por qué no decir crisis, carencias en los corazones de los hijos? Para esto, era que todo esto del mundo ellos lo abrazan y así se justifican. Por eso también soy así. O sea, en todo lo que hacen, si viven incluso deprimidos, enojados, airados, conformes, se justifican que es un malestar, que es un síntoma, que así son. No, mis hermanitos, tenemos que orar por ellos. Cuando nosotros éramos pequeños, se acordará usted, no se oían esas cosas y todo se arreglaba con correcciones, cinturonazos, varazos, todo ello, mis hermanos. O sea, esos síntomas no son justificante para decir no voy a obedecer a mis padres o no voy a honrar a mis padres. Y esos son del mundo, hermanitos. Si alguno dijera, bueno, los cristianos también tenemos participación en eso, también nos afectan cosas así, puede ser, hermanitos, pero sabemos que Dios es fiel y la sangre de Cristo nos cuida. Y sí, nuestros hijos van a depender de nuestra crianza, amor, cuidado, pero Dios les pide a los hijos que obedezcan a los padres. Y a los padres no exasperen a los hijos. Bueno, volvemos a la palabra, para que no se desalienten, dice el verso 21, que no se desalienten. Y bueno, mis hermanos amados, continúa diciendo, verso 22, esclavos, obedeced en todo, y también dice en todo, a vuestros amos, patrones, jefes, amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Eso, hermanitos, lo hemos aclarado anteriormente, que se trabaja nada más cuando son vistos, y cuando no está el patrón o el jefe, pues no se apura uno, pero cuando ya viene uno se vuelve a apurar. Y eso es servir al ojo, nada más. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Sí, mis hermanitos, agradar a Dios, trabajar con el corazón sincero, pero temiendo a Dios. Ahora, les voy a leer el 23 y esto es lo que nos concierne en este tema en general. Y todo lo que hagáis, todo,
todo lo que hagáis, todo, esposas, esposos, hijos, padres, esclavos, siervos, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Podemos aceptar y asimilar esto, hermanitos? Servir a un patrón como para el Señor. Esposas, estar sujetas al marido como para el Señor. Esposos, amar a las esposas como para el Señor. Padres, obedecer, hijos, obedecer a los padres como al Señor. Y así, papás, tratar bien a los hijos como para el Señor. Todo esto, mis hermanitos, hacerlo de corazón. Ahora, mis hermanitos, en todo lo que vivimos y nos instruye el Señor, esas cosas que tal vez nunca tomamos en cuenta, cosas cotidianas, vivencias diarias, el trato hacia los nuestros familiares, seres queridos, como lo vivíamos, para nosotros ya era costumbre, ya estamos habituados a cómo tratamos a los nuestros, pero aquí da otro enfoque. Hazlo de corazón. Cuando te dirijas a tu esposa, esposo, padres, hijos, patrones, hazlo de corazón, como para el Señor, ya no para Él, porque si, hermanitos, lo hacemos para el hombre, pues si el hombre no nos ha correspondido bien ni tratado bien, entonces uno también reacciona carnalmente y ya no lo hace bien. Si uno tiene papás que pues tal vez han abusado en cuanto a violencia o maltrato, han exasperado, ¿cómo cree que va a obedecer ese hijo hablando carnalmente? ¿O cómo va a hacer las cosas? De mala gana. Lo va a hacer, hermanitos, a regañadientes, o ni lo va a hacer, porque pues ya no hay ese amor o respeto a los padres. Entonces, añade, mis hermanitos, y dice, versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Sí, hay una recompensa. Y mis hermanitos, aquí pues hago énfasis en lo que se ha enseñado siempre. En cuanto a las obras nuestras, doctrinalmente nuestras obras no alcanzan para ser salvos. No por portarnos bien nos salvaremos del infierno o tendremos vida eterna, no. Nos salvamos por Jesucristo, su obra, la fe en su nombre, la gracia en Él, porque Él derramó su sangre preciosa para lavar nuestros pecados. Eso nos salva el creer en Él. Pero las obras, entonces diría uno, ¿para qué hacer obras si no me salvan? Entonces, ¿qué utilidad tienen que nos portemos bien o que obedezcamos, pues? Hay una utilidad, hay una recompensa. Todo será recompensado, mis hermanitos, cuando uno obedece. Hay recompensa. No salva la obra que uno haga, pero da recompensa el Señor. Ahora dice, hermanitos, verso 23, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Muy bien, eso queda muy claro. Pero añade esto, y esto, hermanitos, le pido en el Señor, guárdelo en su corazón, atesórelo, recuérdelo, todo el día medítelo, hermanitos, y grábelo en su mente también. Dice la última parte del 24, porque a Cristo el Señor servís. Está declarando, si usted se somete al esposo, el esposo ama a la esposa,
Los hijos obedecen a los padres aman y no exasperan a los hijos, los esclavos obedecen a sus amos, están sirviendo a Cristo. Dice, porque a Cristo el Señor es servís. Grábeselo en su corazoncito, hermanitos. ¿Por qué? Porque ahora, conforme a la Escritura, se debe de implantar este concepto. Es espiritual y es una ley. Al Señor sirves. A Cristo el Señor sirves. Mis hermanos amados, bueno, si entramos en ese tema del servicio a Dios, pues cuando nos congregamos, cuando buscamos a Dios en la casa de oración, en el templo local, pensamos, hermanitos, que servir a Dios, y eso es lo más lógico, lo más inmediato que pensamos, que servir a Dios es estar arriba del altar, tener un micrófono, un instrumento musical tal vez, alguna función interna en la casa de Dios, y pensamos, eso es servir a Dios. El pastor, el predicador sirve a Dios, el maestro sirve a Dios, el que canta alabanzas a Dios sirve a Dios, y nos enfocamos únicamente en los que tienen un servicio o ministerio interno. Y decimos, esos son servidores de Dios. O cuando a nosotros nos toca, decimos, ahora sirvo a Dios. Pero conforme a esta escritura, no solamente tener una función en la iglesia es servir a Dios. No solamente, sino, hermanitos, todo el que es hijo de Dios, nacido de nuevo, lavado con la sangre del Cordero, todo, hermanitos, el que se somete a su palabra, está automáticamente sirviendo a Dios. Así que, mis hermanos, por eso yo como predicador sí me atrevo a decirle a toda la iglesia que todos son siervos, servidores de Cristo Jesús, todos. Y alguno dirá, pero pastor, yo no tengo ministerio, ni llamado, ni función, ni responsabilidad, ni ocupación dentro del templo, yo solamente asisto a buscarlo. Oh, hermanitos, desde el momento que usted se somete a la palabra de Dios, desde ese instante, usted le está sirviendo. Eso es, mis hermanos, lo que dice la Escritura. Dice, porque a Cristo el Señor servís. En este contexto, cuando se le habla casadas, maridos, hijos, padres, esclavos, todo eso es servir. Cuando oyen esta palabra y la llevan a cabo y lo hacen como para el Señor y lo hacen de corazón, pues están sirviendo al Señor. Así que, hermanitos, grábese esto entonces en su corazón. Al someterse a esta palabra, sirve a Dios. Qué bueno, mis hermanos, que usted tenga un ministerio. Tal vez orar al frente, tal vez participar en algo hermosísimo dentro de un ministerio. Aquí tenemos varios ministerios internamente, hermanitos. Tenemos columnas, ancianos, timoteos, alabadores, saetas, pescadores, músicos, cantores. Tenemos doncellas de panderos, varoncitos de banderas. Tenemos hermanitos que se ocupan del talento. Hermanitos, muchos sirven a Dios. ¿Y por qué no decir? Tenemos también pastores, evangelistas, profetas, maestros. Tenemos líderes de células, pastores de iglesias, y así, mis hermanitos, con diferentes funciones. Qué bueno que tiene usted un ministerio, pero si usted se sujeta a la palabra de Dios, las casadas estando sujetas al marido, marido amando a la esposa, hijos obedeciendo a los padres, padres no exasperando a los hijos, esclavos sirviendo a los amos, obedeciéndolos, entonces
usted está sirviendo a Dios. Verso 25, ahora dice: pero el que actúa con injusticia recibirá la injusticia que haya cometido, porque no hay acepción de personas. Una aclaración, una declaración y sentencia, hermanitos, si esto no se cumpliera. Es fuerte, mis hermanitos, se lo digo con el corazón delante del Señor. Es fuerte, es doloroso si no cumpliéramos esto, todo lo antes visto. ¿Por qué? Porque conlleva una sentencia. 25. Pero el que actúa con injusticia, ¿y a qué se refiere? Bueno, el que no lleva a cabo todo esto, el que no obedece, el que no sigue estas instrucciones, a él se refiere. Pero el que actúa con injusticia recibirá la injusticia que haya cometido. Oh, mis hermanitos. La versión 60 dice: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y esto es lo doloroso, mis hermanitos. Por eso le pido en el Señor, abra su corazón. Hermanitos, pareciera sentencia, y le aclaro, pareciera sentencia de maldición. O sea, si no se lleva a cabo esto que uno ha hecho, esta injusticia de no someterse al marido, el marido no amar a la esposa, los hijos no honrar a los padres, y así, esto, hermanitos, es como una siembra, y de la cual va a haber una cosecha del mismo género. ¿Se acuerdan, hermanitos? También dice la Escritura en el Antiguo Testamento que todo lo que el hombre siembre, eso segará, y también lo repite en el Nuevo: no os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, cosechará. Mis hermanitos, cuántas lágrimas, cuántos dolores por esto. Ahora, mis hermanitos, esta clase de faltas, supongamos que alguien dijera: no me sujeto al marido, que el marido dijera: no voy a amar a mi mujer, que los hijos dijeran: no voy a obedecer a mis padres, que los esclavos o trabajadores dijeran: no voy a obedecer al patrón. Bueno, pareciera que no hay algún pecado grave, evidente, un pecado como los que conocemos, que son ofensas abominables. Pero, hermanitos, el desobedecer y tratar así mal a los que dice aquí que tengamos que obedecer, bueno, el Señor dice: si tú actúas con injusticia, dice, recibirá la injusticia que hiciere. Y mi Biblia dice: recibirá la injusticia que haya cometido. Bueno, si nosotros maltratamos a nuestros padres, espérese a que usted sea papá. Tal vez ya lo está viviendo, mis hermanitos. Ahora los hijos lo maltratan a usted, porque usted maltrató. Y parece, hermanitos, condenación o juicio, de lo cual pareciera también que no se libra uno. Bueno, aquí le voy a mencionar lo siguiente. Si usted, hermanito, está sufriendo, está cosechando, por ejemplo, la injusticia que le está haciendo a su esposo, ahora le está sufriendo. La injusticia que le está haciendo a su esposa, ahora le está sufriendo. La injusticia que hizo a sus padres, ahora lo está sufriendo como padre. Le diría más bien, mis hermanitos, conforme a la Escritura,
vaya, si está con vida todavía, vaya, pídale perdón. Muchos no lo hacen, hermanitos. Sí se ha predicado acerca de esto, y yo lo he dicho, hermanitos, pues con amor, con respeto y firmeza en el Señor. Y he tocado un tema en especial, muy delicado, por cierto. Se ha hablado en el púlpito de aquí que si una jovencita se embarazó y pues tuvo que dejar la vida que sus padres le daban, ahora tendrá que vivir con una criaturita, un bebecito que claro, no tiene la culpa de nada, pero pareciera que es habitual, es común y pasa mucho en el mundo, y llega a pasar también con los hijos de cristianos, que ya se embarazó la jovencita. Hay muchos pecados más, hermanitos, muchas más faltas, pero me refiero a este en especial por lo siguiente. La muchachita ya tiene un bebecito, bebé niño, bebé niña. Y pues ahora los papás, hermanitos, qué misericordiosos, porque Dios les da ese amor. Los papás, después del shock, el golpe, la tristeza, la decepción, un dolor inmenso en su alma, acaban aceptando a la criaturita, al bebecito. No tiene la culpa el bebé. Y claro, ya son abuelos y ahora lo aman mucho, muchísimo a ese bebecito. Qué bueno es Dios, hermanitos. Pero me refiero ahora a la muchachita. ¿Cuándo le pidió perdón a sus papás? Tal vez, no todos los casos son iguales, claro, pero tal vez era estudiante. Tal vez ya estaba estudiando para una carrera. Tal vez, hermanitos, ya trabajaba. Tal vez era solamente, pues, hija de familia y dependía de los padres porque no es mayor de edad. Y estudiante, muy posiblemente. Y su vida, vamos a hablarlo aunque suene un poquito terrenal, hermanitos, pero es una realidad. Y todo lo que invirtieron sus papás en su educación, en su estudio, el esmero y trabajo del papá, y claro, hay mamás que también trabajan, todo ese esfuerzo, ese sudor, esas lágrimas, por sacar adelante a su hijito, a su hijita, y ahora se truncó, se paró, ya no va a estudiar, ya no va a ir a la escuela, cambia su vida. Y hermanitos, pues entristeció y lastimó a los papás. Pero hago énfasis, cuando les pidió perdón. Si dijera, bueno, pues ya mis papás me aceptaron, ya se resignaron, ya aceptan al bebé y tal vez nunca lo rechazaron, claro. No, hermanitos, un bebecito no tiene la culpa. Pero la hija, y es uno de tantos ejemplos y casos, la hija se quedó con la boca cerrada, nunca pidió perdón. Me atrevo a decir, mis hermanitos, que ese es el caso en el que se va a aplicar esta sentencia. La injusticia que hizo, pues la va a recibir. Lo que cometió lo va a recibir. Cuando crezca, claro, el Señor viene pronto. Pero si hubiera tiempo, cuando creciera, ahora esa criaturita hermosa, ese bebecito, le va a lastimar su corazoncito en la misma área. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Recibirá la injusticia que hiciere. Deshonró a los padres, pues ahora lo van a deshonrar cuando sea padre o madre. A eso se refiere. Y mi versión dice, pero el que actúa con injusticia recibirá la injusticia que haya cometido.
¿Cuál injusticia? ¿Cómo se llama? ¿Deshonra a los padres? Bueno, eso lo recibirá. No someterse al esposo, eso lo recibirá. No amar a la esposa, eso lo recibirá. Y mis hermanitos, por algo está escrito esta sentencia en la palabra. Les repito todo el 25, estamos en Colosenses 3:25. Pero el que actúa con injusticia recibirá la injusticia que haya cometido, porque no hay acepción de personas. Así que mis hermanitos, a todo mundo, no hay acepción de personas. Hicimos una injusticia, ¿qué mejor sería pedir perdón? Y tristemente lo digo, mis hermanos, yo lo he predicado, pídanle perdón, y en ese caso específico de las mujercitas, jovencitas que se embarazaron antes de tiempo, pídanle perdón a sus padres. Pero he notado que no lo han hecho y se quedan así. Uno dirá, ¿cuál es el problema? Pues ya me perdonó, aunque yo no le hubiera pedido perdón, ya me ama mi papá, ya no me regaña mi mamá, ya pasó lo que sintieron en sus corazones. No hay necesidad, dirían, de pedirles perdón. Bueno, aparentemente, como no le ha llegado el momento, ni la hora, ni el tiempo, pareciera que no es necesario. Pero cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Esta injusticia, ese dolor que les causó, ahora a uno le va a tocar, y eso que uno hizo, pues lo va a recibir como lo haya hecho. Así que mis hermanitos, ¿por qué no mejor acercarse y pedirle perdón para que lo suelte, lo libere espiritualmente? A eso se refiere Isaías capítulo 58, con soltar cargas de opresión, romper ligaduras de maldad o de impiedad. Todo eso habla de falta de perdón, quitarlo y sí perdonar. Y hermanitos, pedir perdón, pida perdón. Y entiendo que si el papá perdona, la mamá perdona, el esposo perdona, la esposa perdona, también los hijos perdonan, entonces ya no hay delito que perseguir. Entonces se puede librar uno de esta cosecha dolorosa que viene a su vida. Así que mis hermanos amados, así dice la palabra de Dios. Amén. Oramos. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, mis hermanos están en tus manos con esta palabra. Que tomen en cuenta que al obedecerla se te sirve a ti, y que lo hagamos de corazón como para ti, aunque estamos delante de los hombres, pero es para ti. Señor, todo servicio, toda obediencia a tu palabra, dices que vas a recompensar, y así es, porque tu palabra es verdad. Muchas gracias, Señor, por mis hermanitos que escucharon, y Señor, que lo pongan por obra, sabiendo que ahora son servidores, siervos tuyos, Señor. Muchas gracias, Padre, que quede grabada esta palabra en sus corazones, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Dios Todopoderoso les sostenga y les cubra en este hermoso día, hermanitos. Amén.